Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Tosco, soy abogado de la Dirección de Asuntos Legales y me pidieron que en unos breves minutos les haga un pantallazo general sobre acto administrativo que está previsto expresamente en la Ley de Procedimientos 19.549. Una cuestión previa que quería recalcar y que tiene un poco que ver con lo que les había planteado el doctor Polichera en materia de recursos, es que la reforma de la 19.549, por su similar 27742, conocida como Ley Bases, introduce en la legislación administrativa específicamente el concepto de tutela administrativa efectiva. ¿Por qué digo esto? Porque justamente lo que supone esta modificación es aceptar los criterios jurisprudenciales que se venían dando en punto a la obligación de la Administración de dar debida respuesta y en tiempo oportuno a los planteos que se le fueron formulando por parte de los administrados o los particulares administrados en el marco del debido proceso adjetivo administrativo que debe guiar este procedimiento. Dicho esto, que es una nota al margen, pero que sí quería dejar en claro, vamos a hablar puntualmente de acto administrativo y cuáles son los requisitos y lo que ustedes deben tener en cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque justamente sobre la base del acto administrativo es sobre lo que ustedes eventualmente van a ejercer la actividad recursiva cuando se rechace algún planteo formulado en su carácter de agentes de la propiedad industrial, sea por ustedes, sea por sus representados. En primer lugar, tenemos que el acto administrativo debe ser dictado por autoridad competente y la competencia, la verdad, está definida en el artículo 3 de la Ley de Procedimientos como aquella que surge expresamente de la ley, de las leyes y de los decretos. Esta definición es rígida, la verdad es que no. Con el paso del tiempo, la Procuración del Tesoro de la Nación incluyó dentro del concepto de competencia aquellas cuestiones que razonablemente implícitas surgieran de las que expresamente estaban previstas en la Constitución, en la ley o en los decretos que la reglamentaban. Por eso tenemos que, en primer lugar, el acto administrativo debe ser dictado por autoridad competente, y la falta de ese requisito conlleva la nulidad absoluta del acto, salvo que hubiere sido dictado por un funcionario que resultara incompetente en materia del grado y la vocación o la sustitución o sí, la vocación estuviera o la delegación estuvieran permitidas. De lo contrario, el acto es vicio, está viciado. El acto administrativo tiene que tener causa y la causa supone dos aspectos esenciales pero que están íntimamente relacionados entre sí y que son generalmente la base de las impugnaciones que se realizan. Debe estar sustentado en los hechos y debe estar sustentado en el derecho aplicable al caso. ¿Por qué digo que están interrelacionados? Porque es doctrina de corte afirmar que una errónea interpretación de los hechos conlleva una errónea interpretación del derecho, con lo que ya prácticamente la distinción entre antecedentes de hecho y antecedentes de derecho no existen. En cualquier caso, volvemos a lo mismo, hechos ciertos, verificados en el expediente y en función del derecho aplicable. ¿Cuál podría ser un supuesto de derecho no aplicable? Bueno, que se invocara una norma que no existe o que fue derogada. Debe ser cierto jurídicamente en cuanto a su objeto, cierto y jurídicamente posible, contemplando en función de la tutela administrativa efectiva todas las peticiones que hubieran sido formuladas y debe cumplir con los pasos legales y administrativos que la misma ley, tanto, nacional, tanto de procedimientos como las leyes especiales, establecen. Particularmente debe contar con la intervención previa del servicio jurídico cuando se pudieran afectar derechos de terceros. Finalmente, el acto debe encontrarse motivado. La motivación de verdad es la explicación y el razonamiento lógico que lleva a la autoridad administrativa en función de la causa, entonces los hechos y el derecho aplicable, a tomar una medida determinada y debe cumplirse con la finalidad que resulte de las normas específicas. Esta situación o este apartamiento en el vicio, en la finalidad, conlleva generalmente el vicio de la desviación de poder. Esto es cuando se utiliza un fin lícito para cumplir cometidos que no son los contemplados por la ley. Esta estructura del artículo 7 de la Ley de Procedimientos sufrió alguna modificación con la 27742, pero es menor porque en definitiva mantiene dentro de los elementos del acto
exactamente los mismos que estaban previstos en la 19.549. ¿Qué es lo que modifica o qué introducción, o mejor dicho, qué modificación introduce la 27.742? Cuando habla de la autoridad competente, expresamente incluye la voluntad de la autoridad competente y afirma que no debe estar viciada por error, dolo o violencia por parte de terceros. El incumplimiento de cualquiera de estas, de estas previsiones, mejor dicho, o de estos elementos, conlleva necesariamente a la nulidad del acto administrativo en los términos del artículo 14, también de la Ley de Procedimientos, modificado por la Ley Base 27742, nulidad que, como dijimos, puede ser relativa en el caso de la incompetencia por razón del grado. Estas, ¿cuáles son generalmente los supuestos más claros o donde generalmente se recurre a la actividad administrativa o por qué motivo se recurre a la actividad administrativa, tanto en actos sobre todo de alcance particular? Por supuestos de vicios en la causa y en la finalidad y en la motivación. Son expresamente supuestos previstos por el artículo 14, inciso B de la Ley de Procedimientos, esto es cuando se refiere a la propia actividad administrativa de la administración sin que necesariamente se vea viciada por la intervención de un tercero. Estos supuestos están previstos en el inciso A y puntualmente refieren a la existencia de error esencial, siempre provocado por un tercero, dolo y violencia, la simulación o un grave defecto en la voluntad de un órgano colegiado. Cuestión importante es que estos supuestos de nulidad previstos en el 14 llevan a la aplicación inmediata del artículo 17 de la Ley de Procedimientos, que es la obligación de la administración de revocarlos, salvo que el acto estuviera cumpliendo efectos. Sin embargo, en cuyo caso se debe pedir la declaración judicial. Sin embargo, a partir del fallo Almagro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Administración se encuentra facultada para revocar por sí ante sí los actos administrativos cuando el particular administrado hubiere tenido conocimiento expreso del vicio con anterioridad al dictado del acto. Estas básicamente son las previsiones de la Ley de Procedimientos sobre acto administrativo, sobre tutela administrativa efectiva y debido proceso objetivo que debe garantizarse y que incluye, como les dije, la obligación administrativa de dar respuesta a todos los planteos que le fueron formuladas, en tanto sean conducentes para la solución del caso, a la administración, garantizar el debido proceso, la defensa a través de la representación letrada, que antes expresamente no estaba contemplada en la ley, y garantizar el derecho de las partes a ser oídos. Les agradezco nuevamente el tiempo, la paciencia y la deferencia, sobre todo a los colegas, de haber escuchado algo que seguramente, y doy por descontado, conocen sobradamente. Muchas gracias.